señales de los últimos tiempos. En esta serie que iniciamos hoy, vamos a ver precisamente los tres evangelios, porque Juan no se mete con la profecía. Vamos a ver Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que son los tres evangelios donde en estos tres pasajes el Señor Jesucristo es interceptado por sus discípulos después de estar viendo y maravillándose del templo que había levantado Herodes, y estaban con las piedras increíbles que valían con la moneda actual miles de dólares. Ante este escenario, los discípulos le hacen a Cristo cuatro preguntas que vamos a ver que se encuentran en los tres evangelios. Y Cristo comienza a desarrollar las respuestas de estas preguntas a través de los tres evangelios. Ahora bien, ¿por qué en tres evangelios se encuentran las respuestas de Cristo? Porque haz de cuenta que nosotros vemos un choque. Entonces yo veo el choque de frente como periodista y escribo, pues le sumieron toda la defensa delantera al carro. Otro periodista ve el choque del lado derecho. Él va a escribir, pues le sumieron la puerta y llegó hasta la puerta de atrás el choque. Otro periodista lo va a escribir de la parte de atrás, porque él vio el choque de la parte de atrás. Entonces, cuando se juntan los tres reportajes ante un juez, ¿verdad? O ante un erudito en accidentes, se puede llevar a una conclusión de quién tuvo la culpa y cuáles fueron las causas de este accidente. Entonces, de esta manera, los cuatro evangelistas, que son Mateo, Marcos, Lucas y el apóstol Juan, tienen los relatos de la Biblia de diferentes formas. ¿Por qué? Porque no vemos todos con la misma perspectiva, ni oímos igual cuando nosotros escuchamos algún mensaje. Por ejemplo, cuando algún predicador predica, tú le dices, ¿de qué habla el predicador? Y le preguntas a Juan, pues habló de esto y esto, él encontró una cosa. Y le preguntas a otra persona y te dice otro panorama del mensaje. ¿Por qué? Porque todos oímos de diferente forma, aunque es lo mismo, pero de perspectivas diferentes. Entonces, para que podamos entender por qué en tres evangelios podemos nosotros poner realmente el contexto del mensaje de Cristo de los últimos tiempos. Vamos a ver ahorita, vamos a leer dos pasajes, Mateo 24, del 1 al 3, y Lucas 21, del 5 al 7, para comenzar y tener el inicio de esta serie de conferencias que se los garantizo va a estar preciosa. He tratado de, así con lupa, con microscopio, examinar los versículos, profundizar lo más que pueda. Hemos dado muchos mensajes del Apocalipsis, de los últimos tiempos, de Daniel. Tenemos la serie de Daniel ahorita en la segunda conferencia, creo que es la 15ª conferencia de todo el libro de Daniel, versículo por versículo, pero nunca había yo compartido en mis 37 años que tengo de compartir la palabra de Dios, nunca había compartido con tantos detalles lo que en esta serie va a estar involucrado. Así que está garantizado, ¿verdad?, que va a ser un estudio hermoso que nos va a dar muchísima luz y nos va a orientar claramente acerca de los últimos tiempos y las señales que debemos ya estar esperando para no confundirnos con tantos falsos profetas, tantos falsos apóstoles, tantos falsos milagros, y la cristiandad está, ¿verdad?, perdida por todos lados. Me acaban de informar que en Europa acaba de haber un congreso donde un personaje del Vaticano fue el orador, un congreso cristiano. Eso se llama el ecumenismo, o sea, la mezcla entre las otras religiones y el cristianismo y las filosofías orientales, la ensalada del chef. Entonces, esto es a donde se dirige la iglesia, es la apostasía y la ramera de Apocalipsis 17. Se diluye completamente la verdad cuando se mezcla con la mentira. Entonces, la verdad de Dios, ¿verdad?, es inalineable. La verdad de Dios tiene una consistencia que no se puede mezclar con nadie. Por eso la Biblia es la verdad. Y solamente en la Biblia podemos encontrar nosotros las respuestas verdaderas a lo que nosotros estamos buscando en la vida. En Mateo 24, versículos del 1 al 3, dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos
para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo él les dijo: mirad que nadie los engañe. Veamos ahora en Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 7, la otra perspectiva de Lucas, de cómo oyó lo que Jesús dijo. Lucas 21, del 5 al 7. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Lo primero que ahorita cualquier estudiante de la Biblia acaba de captar es que son preguntas diferentes. Y vamos a ver que hay 4 preguntas, hay otras en Marcos, pero unas están relacionadas con la destrucción del templo. Esto es muy importante. Vamos a comenzar ya a explicar esto. 2 preguntas están relacionadas con la destrucción del templo y 2 preguntas están relacionadas con las señales antes de que Cristo regrese. Entonces, el Señor Jesucristo estaba en el templo el día antes de su muerte, todo el día, y antes de su arresto. Y los líderes religiosos de Israel en este momento no dejaron un solo minuto en atacarlo, en lanzarle preguntas capciosas. Y aquí ya estaba completamente determinado que los líderes de Israel rechazaron completamente al Mesías. Y al finalizar este día, algo quedó muy claro: Israel rechazaba a Jesucristo como el Mesías. Y después de abandonar el templo, entonces él anuncia lo que acabamos de leer. Ven este templo tan hermoso que adoran todos y estos edificios tan hermosos. Yo les digo que van a desaparecer y van a ser destruidos. Ahora, esta catástrofe de la destrucción que Cristo estaba profetizando, ¿cuándo se llevó a cabo? Esta respuesta fue 70 años después de Cristo, cuando Vespasiano, el emperador romano, envía a Tito, su hijo, general romano, y a sitian Jerusalén y no dejan piedra sobre piedra. Esta consecuencia de la destrucción del templo era por el orgullo de los judíos, que estaban completamente ensoberbecidos por la belleza arquitectónica de ello y por haber rechazado al autor de la salvación y no la construcción externa que ellos comenzaron a adorar. Veamos entonces estas 4 preguntas, porque los discípulos quedaron desconcertados cuando Cristo dijo: el templo será destruido. ¿Cuándo será la destrucción del templo? Pregunta número 1. Esta la hace Mateo, la hace Marcos y la hace Lucas. La segunda pregunta: ¿cuál será la señal de la destrucción del templo? O sea, primero, ¿cómo será la destrucción del templo o cuándo? Y segundo, ¿hay alguna señal para que sepamos que el templo va a ser destruido? Estas preguntas están relacionadas con el templo, como lo vimos anteriormente. Y la tercera y la cuarta es: ¿cuál será la señal de tu regreso? Esta pregunta la hace Mateo y la hace Marcos. Dinos una señal de cuándo vienes, Jesús. Y la cuarta pregunta: danos una señal de que estamos en los últimos días, de que nos encontramos nosotros ahora en esta generación. Y estas preguntas, como dijimos ya, están divididas en los 2 grupos. Las primeras 2 relacionadas con la destrucción del templo, que tuvieron lugar después de la primera venida de Jesucristo hace 2000 años. Entonces, las primeras preguntas son relacionadas después de que Cristo murió, y las otras 2 se van a cumplir antes de que Jesucristo regrese. Pero noten ustedes en Mateo 24, antes de que Cristo diga cualquier señal, esto es asombroso,
la advertencia que les hace. Antes de contestar las preguntas proféticas, hace una advertencia a Jesucristo. Mateo 24, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. O sea, él no responde ninguna de las 4 preguntas todavía. Lo primero, antes, esto es importante, de responderles las preguntas, hace una advertencia. Miren que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Damas y caballeros, santos de Dios, muchos hemos relacionado esta respuesta de Cristo pues con los falsos profetas que han surgido, ¿verdad? Como Jim Jones y David Koresh y el Dalai Lama y el Maharashi, que fueron falsos profetas. Sin embargo, nos hemos equivocado en ubicar solamente a los falsos mesías y a los falsos cristos dentro del ámbito religioso. Y cuando nosotros conocemos la traducción de la palabra Cristo y Mesías, descubrimos que la palabra Cristo significa el ungido y el Mesías el señalado o escogido por Dios. Entonces, cuando Cristo dice, van a venir muchos en mi nombre engañando a la gente, vemos nosotros la historia principalmente en el siglo XX. Y hagamos un repaso de cuántos hombres en el siglo XX han tratado a través de la política y de la filosofía. Dejemos a un lado la religión, a través de la política y la filosofía han tratado de traer el paraíso al mundo. Han tratado de volver a restablecer un sistema de gobierno o una ideología en la que esa es realmente la solución para los problemas del mundo. Tenemos a Carlos Marx, que quiso traer el paraíso o el éxito a través de la lucha de clases. De que si la proletariado vencía a la burguesía, entonces la sociedad iba a vivir igualitariamente, equitativamente, y se iba a acabar la pobreza y se iban a solucionar los problemas, porque el problema desde la perspectiva de él era traer el paraíso, traer una nación o un sistema o una ideología, que es la ideología marxista-leninista, para solucionar los problemas del mundo. Y hasta ahorita todavía, a pesar de que la historia nos muestra que ha fracasado, ¿verdad? Se sigue buscando porque el anhelo del hombre es recobrar el Edén. Lo que perdimos en el Edén está vivo dentro del corazón humano. Todos estamos buscando una mejor sociedad, más justicia, paz en el mundo, y tenemos 6,000 años de historia y no hemos visto ningún líder, ningún filósofo, ningún ideólogo, ningún político que haya podido decir, esta es la solución, este es el sistema perfecto, el gobierno perfecto, la filosofía perfecta. Todos han sido intentos ¿de qué cosa? De tratar de un Mesías que es la persona, yo soy el que voy a traer realmente la solución, y así encontramos después de Marx, ¿verdad? Estamos Marx a Lenin, tenemos a Hitler, lo mismo, ¿verdad? No, vamos a crear una superraza aria y vamos nosotros a conquistar Europa, y todos tienen esta idea de abarcar territorio, conquistar los conquistadores, Alejandro el Magno, Aníbal, Carlomagno, Napoleón Bonaparte. Es la historia de hombres que han tratado de abarcar territorio y llegar a un punto donde gobiernan al mundo, o que ninguno lo ha podido lograr, para que de esta manera, ellos equivocadamente piensan que nos dan a la humanidad el paraíso que estamos buscando. Y así tenemos, ¿verdad? A Hitler, a Adolfo Hitler, a Nietzsche, el filósofo del ateísmo, que le dijo, cuyas ideas influyeron en el nazismo, en el fascismo y en el comunismo. ¿Quién era Friedrich Nietzsche? Un alemán que murió en el siglo XIX, siglo XX, y él dijo que había un superhombre que se podía crear y que él estaba influenciado por ciertas filosofías del Medio Oriente para crear a una super raza, donde este superhombre no podía ser humilde, no podía ser manso, no podía ser misericordioso, porque estos eran debilidades, así dijo Nietzsche,
del carácter humano. El nuevo hombre tenía que ser fuerte, no debería de llorar, debería ser macho camacho. Y estas ideas son las que Hitler adoptó. Y cuando Hitler leyó a Nietzsche, él quiso crear una super raza. Y dijo, nos impiden los judíos, los homosexuales y los negros. Y comenzó Hitler a matar a los homosexuales, a los negros y a los judíos. Solamente fueron más de 6 millones de judíos muertos en los hornos de Auschwitz y de toda Alemania. ¿Por qué? Porque quería Hitler traer, ¿qué cosa? El paraíso. Quería traer el Partido Nacional Socialista o el nazismo como respuesta a poder el mundo ser mejor. Y así tenemos también a Muammar Gaddafi, el ex líder y dictador de Libia, que derribó un avión con 250 pasajeros saliendo de Inglaterra y que tenía un ejército de 20 o 25 guardaespaldas mujeres. Y cuando estaba solo con ellas, las golpeaba, las violaba, las drogaba a todas. Gaddafi se cambiaba 3 veces de ropa al día. En la mañana se vestía de capitán de barco, al mediodía se vestía de árabe y en la noche se vestía de africano. Era un hombre con múltiples personalidades. Era un hombre, ¿verdad? Cruel, sanguinario. Mató a su pueblo, persiguió a su pueblo y murió igual que Hussein, ¿verdad? Como un animal metido en un tubo, lo sacaron y lo violaron. Cuando lo sacaron del tubo y en la ambulancia le dieron un balazo en la cabeza. ¿Qué quería Gaddafi? Convertir a Libia. Ya no sabía él si era árabe o era africano. Y cuando los árabes lo dejaron por lo loco que estaba, dijo que me voy a hacer africano. Y después quería ser occidental. Y así vemos todos estos dictadores. José Stalin, el dictador de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial manda a matar a más de 15 millones de personas, incluyendo a su familia, a sus hermanas, a sus papás, a sus primos, porque tenía tal paranoia José Stalin que no podía confiar ni de su mamá. Entonces vemos todos estos hombres en su perfil psicológico trayendo el paraíso al mundo, colocándose como Mesías y síganme a mí y yo soy el papucho de los papuchos. Y así tenemos, ¿verdad? Al Maharishi, también los filósofos orientales, el Maharishi que cuando los Beatles, el famoso grupo inglés, en los 60s, a principios de los 70s, viajaron a la India. John Lennon viajó a la India y allá conocieron al Maharishi, las filosofías orientales. Y cuando John Lennon regresó de la India, trajo la marihuana a Inglaterra. Y entonces comenzó a publicar así como si fuera un chiste. Fumamos marihuana. Y en la época de los 60s y los 70s, el 80% se calcula de los jóvenes en el mundo, en Europa y en América, le entraron a la Verde y a la Golden de Acapulco, a la marihuana. Era un mundo, ¿verdad?, donde la marihuana era lo más normal en esa época de los 60s o de los 70s. Entonces, ¿por qué? Porque el Maharishi dijo, al llegar a Los Ángeles, Dios está llegando a Los Ángeles. Y él fue el que le dijo a John Lennon, porque John Lennon, una semana antes de que lo asesinaran en su edificio en Nueva York, John Lennon dijo a los periodistas, una semana antes, yo soy más famoso y más grande Mesías que Jesucristo. Y a la semana lo asesina un loco, ¿verdad?, que venía de Hawái, que dijo que oyó unas voces que no entendía por qué. Él nunca había matado a nadie, que le decían las voces, mata a John Lennon. Y fue y lo mató. Vemos nosotros la obra de Satanás, ¿verdad? Y cómo Dios se hizo un lado ante un hombre que lo estaba retando y estaba diciendo que era mayor que su hijo Jesucristo. Y así tenemos a Jim Jones, que se llevó a 900 personas a la Guyana, 1978, junto a Venezuela en la Guyana. 995 personas les da a beber veneno con Kool-Aid, porque les decía que iba a venir la Tercera Guerra Mundial y que era mucho mejor morirse que poder que seguir viviendo, y todos se bebieron el veneno. Llegaron y encontraron a todos boca abajo, ¿verdad? 995 personas que este hombre las engañó y les dijo que él era Dios, que él era un Mesías. Cuando llegaron a la Guyana les dijo a los esposos, sus esposas son mías. ¿Quién, te preguntas, en sus 5 sentidos puede entregarle su esposa a un loco? O para que se le entregues tienes que estar igual de loco o más loco que la persona que te la pide. Entonces vemos que esto es posible en la naturaleza humana.
que se llega a un grado donde se pierde completamente la coherencia, la racionalidad, la inteligencia, la lógica, y así encontramos cantidad de líderes que tienen un harén de 4 o 5 muchachas, y las muchachas están convencidas que él es el Mesías, como Charles Manson, el que mató a Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, en Los Ángeles, California, que comenzó Charles Manson a tener un ejército de muchachitas, se dormía con todas, y un día se levantó y dijo, tenemos que matar a una persona. Fueron a la casa de esta famosísima artista china Sharon Tate, la cuchillaron, estaba ahí embarazada, y pusieron puercos con sangre en las paredes. Claro que está ahorita en la cárcel, ¿verdad? Se tatuó aquí la suástica de Hitler, la tiene tatuada Charles Manson, y ¿verdad? Pues está completamente loco. Lo mismo, él quería establecer el paraíso con ese grupo de personas. Jim Jones quería establecer el paraíso allá en la Guyana, y todos estos hombres han tratado de decir, nosotros tenemos la solución, y solo hay un hombre que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un solo hombre ha atrevido a decirse, yo soy el camino, y lo ha demostrado con su vida, con su muerte y con su resurrección. Miren que nadie los engañe, porque vendrán cantidad de personajes políticos en el ambiente artístico, en el ambiente filosófico, en el ambiente religioso, ideológico, que van a traer disque soluciones y nuevas ideas para convencerlos que debemos de seguirlos a ellos. Y a muchos engañarán. Y así podríamos seguir con esta lista interminable de personas que Cristo, antes de contestar, nos advierte: cuidado cuando alguien diga, yo traigo la solución al mundo, o este sistema de gobierno es el adecuado, o esta forma es la adecuada, o el Maharashi, o el Dalai Lama, o el Jim Jones, o el Nietzsche, o filósofos, o Platón, o Sócrates. Cuidado con filosofías, dice Colosenses 2:8, que tienen su origen en los seres humanos. Todos nosotros somos seres humanos nacidos de papá y de mamá. Y todos nosotros no venimos del cielo como vino Jesucristo. Él es el único que el Padre envió al mundo. Él venía del Padre, regresó al Padre, y el Padre lo envió para mostrarnos que Él era el camino, la verdad y la vida. Y dichosos aquellos que han podido venir a la cruz y encontrar en el Hijo de Dios la respuesta a su problema, no solamente existencial, sino a su problema también de pecado y de la vida eterna. Yo recuerdo que todos estos personajes que les acabo de mencionar, los estudié antes de ser cristiano. Yo era un apasionado de la lectura. Me acuerdo de los 10, 11 años de edad. Dios lo pone en uno, ¿verdad? No me jacto de esto, pero siempre me gustó muchísimo leer desde la primaria. Y me encontraba, la directora me hablaba, ¿qué estás leyendo? Le decía, estoy leyendo las obras de Shakespeare, estoy leyendo Hamlet, estoy leyendo esto, Los tesoros de la juventud. Siempre me gustó mucho leer, y a los 12 o 13 años me apasionó todo lo que era la ideología y el marxismo y el leninismo y todas las filosofías orientales y los líderes religiosos y Mahoma y Buda, etcétera, etcétera. Y después de leer todo eso que leí, ¿verdad? Me encontraba a los 24, 25 años de edad completamente confundido, en un problema existencial tremendo. Me traté de quitar la vida más de 2 veces, ya no quería seguir viviendo, no encontraba la respuesta. Me di cuenta que este sistema era una hipocresía, que esta era una hipocresía, que las religiones eran una hipocresía, hasta que encontré a mi hermano Alejandro, que me dijo, Armando, quiero presentarte a un hombre. Le dije, ¿quién? Los he estudiado a todos. Y mi hijo se llama Jesús de Nazaret. Le dije, mira, de religión, inmediatamente lo ligué con la religión. No me hables de religión, le dije a mi hermano. Y mi hermano me contestó, Alejandro, que es pastor también, me dijo, no te vengo a presentar ninguna religión, te vengo a presentar un hombre, el único en la historia que ha dicho que es la resurrección de la vida, y el único que puede entrar a tu vida porque está resucitado, y su tumba está vacía, y puede cambiar tu manera de vivir, y darte una nueva orientación, un nuevo enfoque, una nueva perspectiva, verdaderamente para que descubras el propósito y la razón de tu vida. Y pues comencé a estudiar la Biblia. Y me acuerdo un día, ¿verdad? En 1974, caí de rodillas a las 5:30 de la mañana. Y le hablé a mi hermano Alejandro, y ven por mí. Llévame con ese misionero que te habló de Cristo. Ya no puedo. Y me acuerdo que en 1974, a las 5:30 de la mañana, estaba en la oficina de este misionero bautista norteamericano.
caí de rodillas, él mostraba la Biblia, la paga del pecado y la muerte, la vida eterna es de Jesucristo. Y cuando me comenzó a enseñar así la Biblia, sentí, ¿verdad? Como que saltaban las páginas y al ver así la Biblia, como que las letras se salían y sentí algo que nunca había sentido y sentí una convicción de pecado, de lo sucio que estaba y de lo endemoniado que al Gadareno haber sido Pinocho junto con los que yo traía, que caí de rodillas llorando y le dije, Señor, perdóname, tú eres el Cristo y eres la razón por la cual yo nací y realmente tú tienes la respuesta a mi problema existencial. Te prometo que te sigo con todo mi corazón. Y en ese momento yo había llegado al final de mi búsqueda. Ya no tenía a nadie a quien buscar. Lo que realmente, el vacío que tenía yo, el vacío que han tenido todos esos líderes, el vacío que existe en la gente, es el vacío que solo Jesucristo puede llenar en tu vida y en tu vida y en tu vida. No hay nadie más, ni sigas buscando más, porque vas a seguir una búsqueda completamente vacía y completamente que no te va a satisfacer jamás. Cuando tú llegues a Jesucristo, has llegado al hombre que realmente tiene las respuestas a tu problema de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Y es maravilloso, ¿verdad? Cuando estudiamos a Jesucristo, que venimos a estudiar una persona que nos da respuestas que trascienden completamente la lógica y la inteligencia humana. Y precisamente como él dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Al venir a la Biblia, nos estrellamos, chocamos con la mente de Dios, porque no es nuestra mente. Y por eso el hombre natural, como dice 1 Corintios 2, no entiende las cosas de la Biblia. Y llegan por acá y, ay, ¿por qué tanta sangre? ¿Y por qué Dios mandó matar a los cananitas? Y aquí hay una contradicción. Y aquí hay esto. ¿Por qué? Porque en su mente, en su actitud, no están buscando la verdad. Están tratando de encontrar errores que existen en su limitación intelectual. Entonces, el problema no es el problema de Dios. El problema es el problema de nosotros, que somos como caracoles, como garbanzos, como renacuajos comparados con la inmensidad de la mente de Dios. Y que si vamos a comenzar a caminar con Dios, tenemos que caminar de rodillas detrás de Él, de rodillas. No se puede, dicen que la puerta al cielo es una puerta chaparrita, porque solamente entran los que se arrodillan. Pero si quieres entrar parado, te vas a estrellar, porque es la soberbia intelectual del ser humano la que le impide poder encontrar la verdad. Y fue la razón por la cual los líderes de Israel rechazaron a Jesucristo. Este viene a cambiar nuestra religión. Este viene a amenazarnos. Es una amenaza. Tenemos que eliminarlo, porque si no, no podemos nosotros seguir estableciendo el paraíso a través de las religiones. Y las religiones, todas las religiones, conducen a la muerte, porque el cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, dinámica, orgánica con alguien que vive en este momento y que quiere entrar a tu vida. Muy bien. Iniciemos ahora las respuestas a las preguntas 1 y 2. Que recordamos están relacionadas con la destrucción del templo. El Señor Jesús no contestó estas primeras dos preguntas en Mateo 24, pero lo hizo claramente en Lucas 21 y en Marcos 13, en cuanto a cuándo sería la destrucción del templo. Y estos pasajes que vamos a leer ahorita son claramente distinguidos de los últimos días, o sea, en respuesta a cuándo se iba a destruir el templo, vuelvo a repetir, sucedió antes de que Él regresara y después de su muerte. Las otras dos preguntas tienen su respuesta hasta antes de que Él venga en su segunda venida. Las señales del fin del siglo y las señales del regreso del Hijo de Dios. Vamos a Lucas 21 y veamos otra vez la pregunta de los discípulos. Versículo del 12 al 19. Y vean ustedes la respuesta que da Jesús en Lucas. No la dio en Mateo, la dio en Lucas esta pregunta. Esta respuesta a esta pregunta. Lucas 21 del 12 al 19. Pero antes de todas estas cosas,
os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Muy bien, vemos nosotros que cuando no entendemos qué respuesta está dando Jesucristo, creemos que esto se aplica para nuestra época. Y esta respuesta de Cristo, ¿verdad? Estos versículos describen lo que sucedería antes de la destrucción del templo. O sea, entre la muerte de Cristo y la destrucción del templo pasaron 70 años, porque fue en el año 70 después de Cristo cuando el general Tito, los romanos, arrasaron Jerusalén. Entonces Cristo está describiendo ahorita lo que iba a suceder inmediatamente después de su muerte y antes de la destrucción del templo. Y les advierte claramente, escuchen esto, abran los oídos, esto es a los judíos, porque fue en Jerusalén y en Samaria donde el evangelio comenzó a propagarse. Les advierte de la gran persecución que vendría contra ellos. Nota en el versículo 12 de Lucas 21 la palabra sinagogas. Aquí, por esta razón, esta palabra es una clave para descubrir que está hablándoles a los judíos, porque está diciéndoles, los entregarán sus propios hermanos. Los mismos judíos, vamos a verlo más tarde, en el libro de los Hechos, fueron los judíos los que comenzaron a perseguir a los seguidores de Jesucristo. Y veamos nosotros en Marcos 13, versículo 9, Marcos 13, 9, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Marcos también responde y les dice a los judíos, usando la palabra concilios, que era un concilio, las cortes de los judíos, los lugares donde los judíos juzgaban a los judíos. Entonces, tanto Marcos como Lucas está diciéndonos, ¿verdad?, que antes de la destrucción del templo, ellos iban a ser perseguidos. Veamos rápidamente esto en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo fue llevado ante Félix, el gobernador romano, para ser interrogado. Hechos 23 y Hechos 24. Y después Pablo apeló para ir al César. Hechos 25. Después de la destrucción del templo, los judíos continuaron siendo perseguidos, los judíos, por muchos siglos. Pero miles de judíos se convirtieron a Cristo durante los primeros siglos. Veamos rápidamente algunos ejemplos. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, está hablando de los judíos, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 judíos convertidos inmediatamente después de la resurrección. Capítulo 4, versículo 4 del libro de los Hechos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. De 3,000 se agregaron 2,000 más conversiones de los judíos. Capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y los sacerdotes, muchos también de ellos, obedecían a la fe. Capítulo 21, versículo 21 del mismo libro de los Hechos. Y dice así: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero al mismo tiempo que miles de judíos se convirtieron, fueron también los mismos judíos
los que comenzaron a perseguirles a ellos. Y amados santos de Dios, sucede lo mismo dentro del cristianismo. Los ataques más grandes que tenemos en la iglesia cristiana son de muchos que se dicen nuestros hermanos en la fe. Qué triste, ¿verdad? Y yo ya llega un momento, ¿verdad? Que ya ni me meto a ver todas las cosas que sacan en internet, que un hermano atacó a otro y que este cantante le dijeron esto y que por aquí, por allá, y dando un espectáculo al mundo horrible, ¿verdad? Porque esto no debe de ser. La ropa sucia se lava en casa y la regla es entre nosotros. ¿Tienes algo contra ese cantante? ¿Tienes algo contra ese pastor? No lo ventanees. ¿Por qué? Porque damos mal testimonio al mundo. Ve con ese hermano o mándale un correo a ese hermano y dile, yo no estoy de acuerdo con esto y con esto por usted. Dígame si a lo mejor yo estoy equivocado. Porque muchas veces nos erigimos como jueces y como dueños absolutos de la verdad. No, y lo que tú declaraste, ¿verdad? Dice, ok, pues demuéstramelo con la Biblia. Y si me lo demuestras con la Biblia, lo acepto humildemente. Porque no hay un solo hombre más que Jesucristo. No ha existido nadie que sea perfecto, ni que tenga todo el horizonte de la verdad en posesión de él. Jeremías conocía algo de la verdad, Isaías otra cosa, Habacuc otra cosa, Zacarías otra cosa, Malaquías otra cosa, Lucas vio las cosas diferentes, pero todos teníamos o tenemos, ¿verdad?, la misma consistencia de la verdad y las mismas verdades esenciales, pero vistas de otras maneras. Hay hermanos nuestros que dicen, ¿verdad? Tú vas a su iglesia que necesitas hablar en lengua, si no, no tienes al Espíritu Santo. Así están viendo ellos algunos versículos que así les han enseñado. Y ellos no se han puesto a ver la verdad. Ves a otra iglesia de otra denominación y te dicen, pues que el bautismo es a los niños y que de chiquitos los puedes bautizar por aspersión. Así ellos ven el bautismo. Otros no, ¿verdad? No, tienes que someterte debajo del agua para realmente ser bautizado conforme a la Biblia. Otras iglesias creen que los cristianos pueden tener demonios. Otros dicen que un cristiano no puede tener demonios. Todas estas cosas no son esenciales. No, o sea, el día que estemos en el cielo, me voy a encontrar un hermano que me dijo que yo que tenía que hablar en lenguas y va a estar conmigo en el cielo. Me voy a encontrar a los hermanos que creían que tenía demonios y a los que no creían que tenía demonios. Me voy a encontrar en el cielo a los que dijeron que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia subsecuente a la conversión, que después de que te conviertes necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Aunque yo no creo eso, ¿verdad? Hay muchos que lo creen, pero me los voy a encontrar en el cielo. ¿Por qué? Porque eso no es lo que nos va a salvar. Lo que nos salva es la sangre de Jesucristo. La salvación por la gracia de Dios y que sin ninguna obra de la ley recibimos nosotros el perdón de pecados. Mientras tú creas estas verdades esenciales, estas demás cosas en las que estamos peleándonos, ¿verdad?, no son esenciales. Y es importante que todos tengamos otra perspectiva, porque así la tenían los discípulos. Pedro y Juan le dijeron un día a Cristo que caiga fuego del cielo y vamos a matar a estos infelices, ¿verdad? Los hijos del trueno, los hijos del Zebedeo les llamaron. Los otros discípulos no eran así. Pedro era arrebatado y Pedro era esto. Juan era todo lo contrario, todo calmado, todo tranquilo, retratado siempre en el pecho de Jesucristo, etcétera, etcétera. Tomás el Dídimo era agnóstico, ¿verdad? Y todo lo dudaba, pero ninguna de estas cosas les impidió que pudieran concentrarse, puestos los ojos en lo que es más importante, en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Muy bien. Y vemos ahora la otra pregunta en esta misma cuestionamiento que le hacen a Cristo. Ahora, ¿cuál será la señal de la destrucción del templo? Ya contestamos, ¿cuándo será? Cristo está diciendo, antes de que el templo se destruya, pasará esto y esto y esto y esto. Los van a perseguir, los van a echar de las sinagogas, los van a juzgar sus propios hermanos. Y ahora les voy a decir, ¿cuándo será esta señal? La historia nos confirma, esto es asombroso. La historia nos confirma que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Las profecías lo confirman, la genética lo confirma, la geografía lo confirma, la arqueología lo confirma, la antropología, la física, la química, la literatura y cualquier rama o cualquier disciplina que tú puedas estudiar confirma la veracidad y autenticidad de la inspiración del libro que tenemos estudiando en esta mañana.
El levantamiento de los judíos contra los romanos ocurrió en el año 66 después de Cristo. Apúntalo. Ahí comenzó cuando los judíos comenzaron a tratar otra vez de liberarse del yugo de Roma. Con la dramática derrota final en la famosa montaña del Masada. No sé cuántos de ustedes han ido a Jerusalén. Los que nos han acompañado en los viajes a Jerusalén, nunca dejamos a un lado Masada. Masada es una como montaña inmensa y nos suben por funicular. Y hasta allá arriba de Masada están los baños donde se bañaba Herodes, que tenía vapores y todo. Es como un cráter hasta arriba de la montaña. Y ahí los últimos judíos que fueron alcanzados por los romanos como no podían subir y hacer la guerra, los sitiaron, creo que fueron 4 o 6 meses, según el escritor romano Flavio Josefo y Plinio, que fueron escritores del primer siglo de la época cristiana. Y entonces los romanos los sitiaron y los dejaron morirse de hambre. O sea, pues ya se les acabó la comida, ¿verdad? Y se esperaron hasta que ya no tuvieran nada. Entonces los judíos, para que los romanos no subieran y violaran a sus esposas y mataran a sus hijos, se suicidaron. Se cortaron todos, ¿verdad? Con las espadas y encontraron a más de 900 judíos ahí muertos. Fueron los últimos judíos que resistieron al imperio romano. El emperador Nerón se suicida en el año 68 después de Cristo, y Vespasiano, que era su principal general, ocupa el imperio de Roma. Vespasiano manda a Tito a que rodee Jerusalén y que acaben completamente con todos. Y no hubo ningún cristiano, escuchen esto, ningún cristiano mesiánico. O sea, de aquel tiempo, como ya vimos, había casi más de 5,000 convertidos. Ninguno de estos fue muerto en el sitio contra Jerusalén porque creyeron en las palabras de Jesucristo. Les salvaron de la masacre haber obedecido a Jesucristo. Ahora veamos también nosotros, ¿verdad? Que el término en Lucas 21:24, vayamos a Lucas 21:24, hay una profecía que hasta este momento se está cumpliendo. Y el escritor romano Flavio Josefo, como citamos anteriormente, escribió que casi 100,000 judíos fueron tomados como esclavos y vendidos en varios lugares dentro del imperio romano. Son los que cuando sitió Jerusalén Tito sobrevivieron y fueron casi 100,000 judíos, y entonces vino lo que se llama la diáspora, ¿verdad? Los mandaron a todas partes del mundo en los 5 continentes. Y vean la profecía de Cristo, Lucas 21:24, y caerán a filo de espada. ¿Cuándo se cumplió? En el año 70 después de Cristo. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Se cumplió después del año 70 hasta 1948, que se independizó Israel. Y andas ahí buscando a Nostradamus. ¿Qué dice Nostradamus? Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Cada cosa que Jesucristo profetizó, la historia lo confirma. Y escuchen esto, y Jerusalén, esto es asombroso, será hollada, o sea, pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El tiempo de los gentiles, esto es muy importante para los estudiantes de la Biblia. El tiempo de los gentiles designa un periodo en el cual los imperios no judíos, los imperios mundiales, tendrían el poder o el control de la nación de Israel, y comenzó el tiempo de los gentiles en el año 586 antes de Cristo, cuando el rey Nabucodonosor invade Jerusalén y se lleva al exilio a miles de judíos. Desde el año 586 hasta 1948, para ser exactos, el 14 de mayo, la nación de Israel, después de casi 2,000 años de haber sido dispersada por todos los continentes,
para que se cumplieran las palabras de Jesucristo, ante los ojos expectantes del mundo, se reúne Israel y el 14 de mayo se declara la libre nación soberana independiente de Israel. Ninguna otra nación en el estudio de la sociología, en el estudio de la historia, en el estudio de la antropología del ser humano, en ninguna otra nación, ni tribu, ni lengua en la historia del mundo sucedió lo que sucedió con la nación de Israel. Ahora entendemos nosotros los estudiantes de la Biblia cuando nos preguntan, ¿y por qué Israel? Y ahí viene la envidia. ¿Y por qué este trae este carro? ¿Y por qué este trae esta casa? ¿Y por qué? Y la envidia nos corroe y la envidia siempre está, ¿por qué no tengo yo lo que esa persona tiene? Y sabemos la respuesta, simplemente porque Dios escogió a Israel para que los ojos del mundo se concentraran en esta nación y pudiéramos ver nosotros, esta generación que ahorita está escuchando estas palabras, que somos la generación le llaman en inglés los baby boomers, los que nacieron del 45 más o menos a nuestros años, o los del 70 o 70, 80, o naciste en los 90, etcétera. Pero tú eres testigo de que en el 48 Israel regresó conforme a profecías de hace 2500 años y las palabras de Cristo hace 2000 años. Entonces, esta es la razón por la cual Dios escogió a Israel, no porque sean más inteligentes, ni simplemente para que se concentraran las profecías de los últimos tiempos y nosotros, los estudiantes de la Biblia, los que estamos buscando qué tiempo estamos viviendo y en qué generación nos encontramos y cómo debemos de vivir en estos tiempos, ver que Israel es el termómetro de Dios. Israel es el termómetro de Dios. Y todo lo que sucede en Israel físicamente sucede en el mundo espiritual. Y así como Israel está siendo ahorita amenazada, nunca en la historia, desde hace 2000 años, la iglesia se había visto tan amenazada como en el siglo XXI. Nueva legislación de los matrimonios gays. La nueva legislación, escuchen, están las Naciones Unidas por declarar que Jerusalén no pertenece a los judíos, la van a declarar. Hace una semana lo dictaminaron la ciudad internacional. Les van a quitar a los judíos Jerusalén. El Papa acaba de reconocer, Francisco acaba de reconocer a Mahmoud Abbas, el líder del grupo terrorista más grande en el Medio Oriente, después de ISIS, que es el ángel de la paz. Y que merecen tener un Estado palestino. Entonces, están pasando cosas en el mundo que dicen, no es posible que esto suceda. Y por si fuera poco en México, se nos escapa el Chapo Guzmán. Y todavía para rematarle, ¿verdad? Corren al pobre del Piojo Pérez. Herrera, digo. Están pasando tantas cosas, ¿verdad? Tanto en el ambiente deportivo, cuando el ambiente dices, no es posible, no es posible, no es posible, esto es posible. Y cosas así, ¿verdad? Yo recuerdo en 1960, 70, cuando declararon a Yasser Arafat el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo es posible que al más grande líder terrorista, que en 1972 mató a más de 15 atletas judíos en Berlín, en las Olimpiadas en Múnich, en Berlín, en Alemania, cómo es posible que lo hayan declarado el Premio Nobel de la Paz? ¿Cómo es posible que ayer perdió la América? Es otra cosa, ¿verdad? Después nos peleamos por eso. Bueno, vemos entonces claramente que Jesucristo está hablando claramente y ahora va a contestar las preguntas 3 y 4. Vamos a Mateo otra vez y vemos nosotros en Mateo que en respuesta a estas preguntas, Cristo comienza a describir varias señales que aparecerán antes de que Él regrese. Como guerras a gran escala, pestes, hambres, terremotos, martirio de creyentes, falsos profetas, odio y poco amor entre los cristianos. Mateo 24, versículos del 4 en adelante. Respondió Cristo, mirad que nadie los engañe. Ya vimos esta advertencia detenidamente, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, oirán de guerras y rumores de guerras. Aquí nos detenemos rápido
todo esto lo vamos a examinar con muchísimo detalle. Y vamos a ver cuántas guerras ha habido. Porque muchas guerras siempre ha habido. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Pero nunca hasta el siglo XX se formó la Primera Guerra Mundial. 1914-1917. No fue hasta el siglo XX. Y años después, en 1939 al 45, la Segunda Guerra involucra a las naciones del mundo. Y de la Segunda Guerra Mundial a nuestros días, que se formó la famosa Naciones Unidas para tratar de impedir bombas atómicas como las que soltaron en Hiroshima y en Nagasaki en 1945, ha habido más de 350 revoluciones y golpes de Estado. Y ahorita el mundo se encuentra al borde de una guerra nuclear. Con nuestra tecnología y nuestros estudios científicos y el ateísmo y toda la soberbia del hombre, nos encontramos al borde de nuestra propia autodestrucción. Y si no lee el periódico de ahorita, el Reforma, el de mañana, que ya comenzó la Guerra Fría, Rusia está mandando aviones bombarderos rodear Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos mandó hace 2 semanas 235 tanques a Ucrania y a Crimea. Están mandando ahorita F-16 y F-22 también a Europa, porque creen que realmente Putin va a tratar de apoderarse de Estonia, de Eslovenia, de Lituania, para poder conquistar todo el sur de Europa y comenzar a expandir su poderío. Y como Putin apoya a Irán, y detrás de ellos está la China, y son los 3 principales miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el mundo se encuentra ahorita bajo estas 3 naciones. Estados Unidos es un cero a la izquierda ya completamente. Europa no puede intervenir porque el gas de Rusia, que provee el 65% a Europa, dependen del gas, dependen del petróleo del Medio Oriente. Y en el Medio Oriente, Irán, Rusia y China se encuentra ahorita la amenaza contra el mundo occidental, Europa y las Américas. Hay un vacío de liderazgo en el mundo. Una vez que Estados Unidos ha caído, ya no va a haber ninguna nación que defienda a otra. Queda la OTAN, la Organización de Países del Atlántico del Norte, para defender a algunas naciones. Las que no están en la OTAN no tienen con qué defenderse. Y está el mundo ahorita hirviendo ante la naturaleza humana, contestando la pregunta en Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago 4, versículo 1 y 2, de las pasiones dentro de nosotros que combaten. ¿De dónde viene tu envidia por tu vecino? ¿De dónde viene tu envidia por los ricos? ¿De dónde viene la envidia o el desprecio de los ricos hacia los pobres? ¿De dónde viene el racismo? ¿De dónde vienen todas esas pasiones dentro de nosotros que son la soberbia, la ambición? Todas esas cosas que son negativas al alma y que te enferman en la mente porque estás viendo distorsionadamente la perspectiva humana. ¿De dónde viene? La Biblia nos da la respuesta: del pecado. De esa fuerza maléfica que está dentro de nosotros y que tiene que ser dominada únicamente por el Espíritu Santo. Y mientras tanto puedes ir a Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Marihuanos Anónimos, al psicólogo, al psiquiatra. Puedes hacer todas las panaceas que estés buscando para poder encontrar que le quiten la locura a mi hijo, que cambien la marihuana a mi hija, que mi hija no sea prostituta. Podemos ir a buscar miles de cosas. No hay nada en el mundo más que la sangre de Cristo que cambia el corazón humano. Todo lo demás son panaceas y esfuerzos inútiles de poder transformar al ser humano en un ser altruista, amable, considerado, perdonador, sin envidia, sin ambiciones, sin avaricia. Solo Cristo puede hacer este milagro en el corazón de los seres humanos. Dejamos hasta acá nuestro estudio y te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por haber delineado con... Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quiero que ahora mismo puedas poner en el chat de dónde estás viendo este directo, este vídeo, de dónde nos estás viendo aquí en este directo. Y también quiero que veamos la segunda parte, porque esta parte me ha parecido muy interesante. Es la parte número 1 del estudio
de las señales de los últimos tiempos, y vamos a ver la parte número 2. Creo que ha sido muy interesante, y aquí está la parte número 2 de este estudio. Y dejadme en los comentarios de dónde nos estáis viendo, si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia, petición de oración, dejadlo en los comentarios, porque luego pues estaremos hablando un rato, pero quiero saludaros a todos. Un saludo ahí a los que han escrito por el chat, a Luis Reyes, saludos a Oscar Hernández, bendiciones, saludos desde Houston, Texas, Rafael Holguín, que siempre está ahí atento desde México. Muy verdadero, todo viene del corazón duro, no arrepentido. Totalmente, todo viene de ahí. Todo viene de ahí. Y quiero que ahora mismo vayamos a ver De los últimos días. esta Esta es la segunda parte de esta serie. Y estamos precisamente a la luz y la relevancia de todo lo que está pasando alrededor en las naciones. Venir a este libro maravilloso que es la Biblia, no al libro de Nostradamus, ni del Islam, ni de los judaísmos, ni del hinduismo. Ninguno de los libros sagrados que existen alrededor de la Biblia contiene las profecías tan exactas y la sobrenaturalidad que la Biblia nos ofrece para que el que quiera tener oídos, que oiga. Porque si ya no creen a esto, como dijo Jesucristo, ya no creerán ni aunque alguien se les aparezca de entre los muertos. Abran su Biblia en Mateo capítulo 24 y estamos viendo que Jesucristo contestó algunas preguntas que le hicieron antes. Ya esta es la víspera ya de su muerte, que los discípulos estaban concentrados en estas preguntas. Y en Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, esta profecía se cumplió 70 años después de que lo crucificaron, cuando el general Tito, con una legión romana, llegó a Jerusalén, enviado por Vespasiano, su papá, el emperador romano, y destruyó completamente la ciudad de Jerusalén. Y desde el año 70 hasta el 14 de mayo de 1948, Israel vivió dispersado en la diáspora por todas las naciones. Los corrieron de España en 1589, cuando la expulsión tremenda. Los corrieron de Francia, los corrieron de Europa. Por todos lados, casi 2000 años los judíos vivieron dispersos. Y hasta 1948, que regresaron a su tierra, el reloj profético de Dios se comenzó otra vez a echar a andar, porque las profecías finales de la Biblia no podían comenzar a hacer una realidad hasta que Israel regresara físicamente a su tierra. Entonces Cristo les profetiza que ese templo, ¿verdad?, tan maravilloso que admiraban, con alfombras persas y candiles franceses, y quién sabe Herodes cuántas bellezas arquitectónicas puso al templo, no quedó piedra sobre piedra. Y estando él sentado, versículo 3, en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: observemos las preguntas que le hicieron. Dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? 2, ¿qué señal habrá de cuando tú regreses, de tu venida? Y 3, ¿qué señal hay de que el fin del mundo o el fin de la historia ya se acerca? Vemos que en respuesta a estas preguntas, Cristo comenzó a describirles algunas señales que a continuación vamos a mencionar, como guerras en gran escala, pestes, terremotos, martirio de creyentes, falsos profetas, odio, y el amor entre los cristianos poco a poco se iba a desvanecer. Además, el evangelio sería predicado en todas las naciones
y entonces vendría el fin. En el versículo 8, Cristo les dice que esto sería el principio de los dolores. O sea, no existe ninguna duda de que nos encontramos en el 2015, en el siglo XXI, en el principio de los dolores. Nunca en la historia, como en el siglo XX, se juntaron las naciones para combatir unas contra otras en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. 1914, 1917, 1939, 1945. Después de las dos guerras mundiales en el siglo XX, siempre ha habido guerras en la historia, pero nunca como Jesucristo lo profetizó, nación contra nación, o sea, unos contra todos. Y además vemos nosotros que hubo más de 270 revoluciones después de la Segunda Guerra Mundial. Y la Liga de las Naciones, que se conformó después como la Organización de las Naciones Unidas, se unieron para tratar de evitar una tercera guerra mundial. Y ahorita, en septiembre del 2015, el mundo se encuentra al borde de una tercera guerra mundial. Y como foco y el centro del conflicto es el Medio Oriente, tal como la Biblia lo profetizó. Que la tercera guerra mundial se llevaría a cabo y tendría su origen en la región geográfica donde ahorita es una olla hirviendo: Siria, Irak, Irán. Hace 3 días los rusos están comenzando a enviar helicópteros y jets a Siria, porque el gobierno de Rusia tiene que apoyar el gobierno del presidente sirio Assad. Porque Rusia tiene que defender a que no derriben a Assad. Y la razón por la cual hay esta guerra civil ahorita en Siria es la razón por la cual, escuchen, más de 4 millones de refugiados están por todas las naciones de Europa huyendo. Con lo que traen en la mano nada más, con sus niños, con 2 o 3 naranjas, ni colchón, ni cama, ni cojín, nada absolutamente, ni una cuenta del banco, ni $3, con lo que pueden. Millones ya. Austria y Hungría tuvieron ya que cerrar las fronteras. Ya no les caben los refugiados. Inglaterra va a recibir 25,000, Alemania va a recibir 20,000, Estados Unidos va a recibir 10,000. Los únicos que no quieren recibir refugiados son los países árabes, que son sus hermanos. Arabia Saudita le cerró la puerta a 0 refugiados. Qué increíble, ¿verdad? Que esto esté sucediendo en el pleno siglo XXI. ¿Y saben ustedes lo que significa esto? Que todos estos millones de refugiados que están entrando a Europa, principalmente, la mayor parte de ellos musulmanes, hay una infiltración de ISIS, como no se imaginan. Estados Unidos va a recibir a 10,000. México, ¿verdad? Ya tenemos suficientes los que entran por Guatemala. Y los que llegan de otras, de Centroamérica, que quieren llegar hasta Estados Unidos. Pero lo que significa esto es lo que la Biblia dice. Hace 4 o 5 años, por cada europeo que nacían 7 musulmanes. O sea, se reproducen como conejas las musulmanas. Y lo hacen a propósito. Ellas no tienen métodos anticonceptivos, ni mucho menos. Los europeos ya no quieren tener hijos. Todo esto para que ustedes comiencen a asimilar el panorama del mundo que estamos viviendo. No es el mundo de Chapultepec nada más. Hay que cobrar conciencia de qué es lo que está pasando en el mundo para que la Biblia pueda cobrar relevancia y podamos entender que Dios quiere que nosotros no seamos sorprendidos como ladrón en la noche. Pero muchos no saben, ¿verdad? No salen de sus telenovelas. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que Europa en 10 años será un continente musulmán. En Inglaterra hay más iglesias musulmanas, mezquitas, que iglesias cristianas y católicas. Nada más en Inglaterra. Compraron todas las iglesias cristianas y evangélicas, la mayor parte que existen en Inglaterra y en el Reino Unido. Ahora, ¿qué pasa si Europa se convierte en todo musulmán? Es interesante que la Biblia nos muestra que el anticristo va a surgir de la región de Siria e Irak en el capítulo 8 de Daniel. Los que estamos estudiando Daniel lo hemos comenzado ya a descubrir. El anticristo no va a surgir de España, no es el príncipe Felipe, ni Barack Obama, ni es el Papa, etcétera, etcétera. El anticristo va a surgir entre Siria e Irak. Y el anticristo va a ser judío musulmán. ¿Cómo está eso? Había un debate hace 3 o 4 años.
A mí que me ha gustado siempre escudriñar la escatología bíblica, o sea, las profecías, mis hermanos teólogos, escatólogos, la escatología es la rama que estudia en la teología las cosas finales, escatos, fin, logos, tratado, conocimiento. Entonces, cuando hablas tú de un escatólogo o la escatología, es lo que se estudia de los tiempos finales. Entonces, estábamos estudiando hace 4 o 5 años todavía de que el anticristo, por ejemplo, decían, bueno, dice la Biblia en Daniel 11, 35 y 36 al 38, que el anticristo no hará caso del amor de las mujeres. Número 1, está comprobado que el anticristo tiene que ser un homosexual. Él no va a tener tiempo ni siquiera de las mujeres. Va a ser un homosexual el anticristo. Número 2, dice también en Daniel 11, 35 en adelante, que el anticristo no hará caso de los dioses de sus padres, porque es la palabra Elohim en el original hebreo. Entonces, no, es que el anticristo tiene que ser judío. Y Génesis 49 dice que saldrá de la tribu de Dan, porque es como serpiente que hace caer al caballo. Entonces, hay infinidad de versículos que apuntan a que el anticristo era judío, pero también hay cantidad de versículos, y aquí es donde viene la discrepancia, de que al anticristo se le llama en Isaías 10, en Isaías, otros capítulos, en Ezequiel, se le llama el asirio. El asirio se le llama al anticristo. Entonces, ¿cómo podemos compaginar? Fíjense lo que es de maravilloso la Biblia, ¿verdad? Tenemos una pieza, un rompecabezas, pero asirio o judío, no puede ser las dos cosas. Y ahora sabemos, ¿verdad?, que aparece otra cosa que sí puede ser. ¿Por qué? Hace 2700 años, o sea, 700 años antes de Cristo, los asirios se llevaron cautivas a las 10 tribus de Israel a Siria en el año 722 antes de Cristo. Síganme con cuidado. Desde el año 722 antes de Cristo, estamos hablando de hace 2722 años hasta la fecha, esas 10 tribus de Israel se mezclaron con el mundo entero. Y por eso hay ahorita muchos en México que sin saberlo son de ascendencia judía. El apellido Pérez, por ejemplo, es judío. Díaz, González, los EZs tienen mucha relevancia con el Medio Oriente. Y hay italianos judíos, hay nicaragüenses, sin que lo sepan ellos, hondureños. Hay negritos en Etiopía judíos. Entonces, el judaísmo no es solamente las personas que están en Israel, porque las 10 tribus se mezclaron con el mundo entero. Y fue precisamente en Asiria donde está el conflicto ahorita. Entonces, el anticristo tiene que ser forzosamente judío, pero al mismo tiempo musulmán. Porque para que él gobierne Europa, y si en 10 o 15 años Europa es un continente musulmán, nadie va a obedecer al anticristo con otra religión. Además, en Apocalipsis 20, versículos 3 y 4, dice que el anticristo va a decapitar a las personas y la única religión que le corta la cabeza a la gente son los musulmanes, el Islam. Y es precisamente lo que Bagdadi, el jefe de ISIS, ahorita en Irak, está haciendo, decapitando a todas las personas. O sea, ¿qué instrumento usará el anticristo? No va a usar la silla eléctrica, no va a usar el fusilamiento, no va a usar la horca. Para los que se nieguen a sellarse con el 666, el anticristo va a usar la decapitación. Y es interesante que se acaban de comprar más de 1 millón de guillotinas en Europa. Y Estados Unidos adquirió 125,000 guillotinas en los últimos 2 años. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Todo se está completamente conformando, tal como la Biblia lo profetizó. Y Cristo quiere, a través de estas señales que estamos estudiando, y va a ser maravillosa esta serie, que veamos con versículo por versículo, con lupa, con microscopio, examinando la relevancia de los acontecimientos internacionales, buscando en la Biblia si coinciden con las profecías bíblicas, para unir las piezas del rompecabezas, para tener un panorama mucho más claro, para que podamos entender en qué tiempos nos encontramos. Y no son tiempos de temor, son tiempos donde al saber que está más cerca que nunca nuestra redención y que Jesucristo ya no tarda, es más rápido de lo que nos imaginamos, viene por nosotros, hagamos firme nuestra vocación y elección. ¿Verdad? Nos acerquemos más y más al Señor.
Ahora bien, no cabe duda, como decíamos, que estamos en el principio de dolores para retomar lo que iniciamos. ¿Por qué nos encontramos en el principio de dolores? Bueno, dice en el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, se levantarán políticamente naciones unas contra otras y se levantarán grupos étnicos. Es increíble que la religión del Islam, que está dividida en dos ramas, los sunis y los shiitas, que descienden los dos de Mahoma del año 630 después de Cristo. Los sunis creen que ellos son los herederos de Mahoma, directamente a través de la línea física de Mahoma. Los shiitas creen lo contrario, que ellos por herencia o por autoridad se puede designar al descendiente de Mahoma. Entonces, por eso el Islam está dividido en dos ramas. Y ahorita los sunis interpretan el Corán y dicen que el Corán dice que hay que matar a los infieles. Esta es la segunda parte del Corán, la toman literalmente. Y así Mahoma lo escribió antes de morir. Porque la primera parte del Corán, los suras, en lugar de versículos, se llaman suras en el Corán, dice Mahoma que hay que vivir en paz. Entonces tú encuentras musulmanes, ¿verdad?, de la religión del Islam, que peace and love, o sea, no se meten con nadie, ellos cumplen, ¿verdad?, están en contra del radicalismo islam. No todos son tan radicales como los musulmanes que derribaron las torres de Nueva York en el 2001, el 11 de septiembre, etcétera, etcétera. Pero aquí en el Islam encontramos esto precisamente, ¿verdad?, que los infieles son todos los que no sean musulmanes. Y ahorita los sunis, increíble, están matando a sus propios hermanos chiitas. O sea, tú tienes que ser suní porque si no te mueres y te decapito. Y en Irak y en Saudi Arabia hay muchos chiitas. Y todo el norte del Medio Oriente, la mayoría son sunis. Entonces los sunis, encabezados por Baghdadi, están avanzando hacia Irak para matar a todos los chiitas, hermanos. O sea, ahorita Israel está aquí en el centro del huracán. Y es increíble que todo alrededor de Israel, ahorita se están matando sus enemigos entre ellos. Todos los enemigos de Israel se están matando entre ellos ahorita. O sea, en la misericordia Dios lo ha permitido. Y el punto final al que llegamos, que estamos en principio de los dolores, es lo siguiente. Gracias a la guerra civil de Siria, hay 4 millones de refugiados. Entonces, ahorita el secretario de Estado John Kerry acaba de entrevistarse con el jefe de las fuerzas militares de Rusia, diciéndole, oye, por favor, compadre, vamos a tratar de quitar a Assad, el presidente de Siria, porque ya el mundo está invadido de refugiados. ¿Qué vamos a hacer? Europa no tiene ahorita el capital. Ahorita el dólar es la moneda más fuerte del mundo, ahorita en el siglo XXI, en el año 2015. El yen se devaluó, la libra esterlina se devaluó, el euro se devaluó, y ahorita los bancos americanos son los más fuertes otra vez económicamente. Más todavía que China, que tiene la mitad de los dólares guardados porque Estados Unidos es su principal socio comercial. Entonces Kerry le dice al jefe militar de Rusia, oye, vamos a quitar a Assad. Y entonces ellos le contestan, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Si quitamos a Assad, vamos a quitar la base naval más grande que Rusia tiene en Siria. Y Siria necesita el contacto con el mar Mediterráneo porque de otra forma no tiene ningún otro acceso. Si tú ves en el mapa, Siria no tiene acceso más que a través de Rusia, para poder tener una flota de portaaviones y de destroyers. Y el mar Egeo que está cerca de Ucrania. Entonces, quitar a Assad es bloquear a Rusia y sus intentos de volver a resurgir el imperio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora, a Rusia lo respalda China. Y Rusia y China forman parte en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de las naciones más influyentes. Entonces, ahorita el Consejo de la ONU está gobernado por Rusia, China e Irán. Porque Rusia sigue también apoyando a Irán. E Irán apoya y sostiene a Hezbollah, el grupo terrorista que se encuentra en el Líbano. Y ahorita es un relajo completamente el Medio Oriente y nos encontramos con millones de migrantes. Prende la televisión ahorita a las 24 horas del día. Te parte el corazón. Te parte el corazón.
Los niños ahogándose en el mar, se suben a una lancha para ir en el Mediterráneo para escaparse de Siria, etcétera, etcétera. Y como nada más caben 10 o 15 en la lancha, a los que no sirven los ahogan. Porque si no, las lanchas se hunden, no puede aguantar más de 15 personas o 20 personas. Y vemos a los niños flotando ya en el mar, sacrificando a los niños, porque no quieren que los niños vengan con ellos, para que los niños no sufran el hambre que van a sufrir como refugiados en Europa, porque Europa no tiene que darles para comer. Este es el siglo, damas y caballeros, que en el siglo XX los ateos dijeron: la tecnología y los descubrimientos científicos y tecnológicos que el ser humano ha alcanzado en el siglo XX son los que compondrán el mundo, y la ciencia es nuestra diosa, y junto con el dinero y el sexo. Y no han pasado más que 15 años en el inicio del siglo XXI, donde el hombre se encuentra haciendo el ridículo como administrador del planeta Tierra. Los políticos han perdido completamente la brújula, la moral está por los suelos, el mundo está confundido, la pobreza aumenta y se voltean contra Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están tus pecados? Como dice en Santiago capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras? No le eche la culpa a Dios de vuestras pasiones que combaten unas con otras dentro del corazón. Porque dentro del corazón del ser humano hay ambición, hay envidia, hay codicia. De tener más terreno, de combatir a esto, de tener mi imperio, de vivir para mí, para mis intereses. Y esta es la razón por la cual el mundo tiene que llegar al nivel que la Biblia profetizó hace 2000 años. Y es el mundo que estamos viviendo. Y es la oportunidad más grande que tenemos, porque para esta hora nacimos. Para esta hora ha llegado la iglesia para hacer luz. Ahorita tu familia, en tu escuela, en tu bufete, en tu taller mecánico, en tu consultorio médico, en tu trabajo, ahorita toda la gente que tienes a tu alrededor están en tinieblas, viven en tinieblas, en la inmoralidad, en la confusión política, filosófica, religiosa. Y es el momento que levantes la luz, que alumbremos, somos la luz del mundo. La iglesia tiene que despertar, tenemos que entender cuál es nuestra misión. No es venir aquí este domingo nada más bajo 4 paredes y estar aquí calentando en la silla y de lunes a viernes. Ni siquiera te acuerdas de la Biblia ni de Dios. Ni a nadie le hablas de Cristo desde que te convertiste. No has ganado ni una sola alma para el reino de Dios. ¿Y así esperas irte en el arrebatamiento de la iglesia? Muchos me dirán: Señor, Señor. Acuérdate eso en Mateo capítulo 7. Muchos me dirán: Señor, Señor. Hablamos en lenguas. Hasta ruso hablamos. Hicimos señales. Hicimos milagros. Y les dirá el Señor: nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque no son por los dones por los cuales nos conocemos por el fruto, no por los dones. Los mormones hablan lenguas, los católicos hablan lenguas. No vengas a pantallar con que hablas en lenguas. Si lo tienes, gracias a Dios, pero no es una evidencia completa, porque pueden ser también lenguas demoníacas. Hay las de Dios originales y el diablo también las puede producir. Los hindúes hablan en lenguas, los santeros en Cuba hablan en lenguas. Entonces no nos confiemos que porque tenemos dones y que esto y que el otro. Se me apareció Juan Gabriel anoche y se me apareció por el amor de Dios. Perdón, Gabriel. Le quitamos el Juan, ¿verdad? Vean ustedes en Juan capítulo 16. Denle vuelta ahí a Mateo. Está Lucas y tenemos a Juan 16. Que el Señor se refiere a las señales de estos tiempos que estamos viviendo: tsunamis, terremotos, caída de la bolsa, caída del petróleo. Nunca el petróleo había caído al nivel en que se encuentra actualmente. Incendios forestales, contaminación de los mares, de los millones de litros de petróleos que el mar ya, ¿verdad? Las focas llegando a las playas muertas, los pelícanos muertos llenos de petróleo. Las ballenas están metiéndose a la playa muertas también. Tiburones ya están atacando toda la costa de Florida del lado del Atlántico, ya viniéndose en las playas, cosa que no había sucedido. Están pasando cosas tremendas, temblores de 8, de 9 grados en la escala de Richter, etcétera, etcétera. Y todo este mundo en que nos encontramos, confusión política. Ahorita si juntamos a los políticos en el mundo, ¿verdad? Es increíble la cantidad de lunáticos que están gobernando muchas naciones, dictadores que están gobernando muchas naciones,
tratando de instituir sistemas de gobierno que creen ellos que agarrando al pueblo y metiendo en una cárcel o haciendo una cárcel de la nación y oprimiendo al pueblo. Ese es el gobierno que deben de tener sin interesarles el beneficio de los pueblos. Así está el mundo en que vivimos y nosotros gritamos justicia. Anhelamos la justicia. Y por eso hay tantas manifestaciones de obreros, de enfermeras, de doctores en las calles. Justicia, bloqueamos esto y por el otro, ¿verdad? Porque el mundo está gritando, ¿quién va a poner orden en este mundo? ¿Quién? ¿Hasta cuándo va a durar esto? La Biblia nos da la respuesta. Dice Juan 16, versículo 21. Es Cristo hablando antes de morir y nos pone como ejemplo y analogía de lo que está pasando al parto de una mujer. La mujer cuando da luz, Juan 16, 21, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Todas las mujeres que en esta mañana nos escuchan comprenden perfectamente las palabras del Señor. El parto, el embarazo de una mujer es aproximadamente 9 meses. Por cierto, les comunico que el viernes nació el hijo de César y Carlita. Gracias a Dios. Los bendecimos desde aquí. Nació de 8 meses, entonces está en la incubadora, ¿verdad? Va a estar creo que esta semana, pero nació de la raza de los gigantes. Así está. Increíble, se parece a César en tamaño y en todo. Pero grandote el niño, ¿verdad? Nació sano, gracias a Dios, ¿verdad? Así que por eso no está con nosotros. Pero precisamente, ¿verdad? Las mujeres que están embarazadas se dan cuenta que ya en los últimos meses antes o semanas antes de parir comienzan los dolores. Y después los dolores se van haciendo más cortos y más cortos y más cortos. Se rompe la fuente, hay que llevarla rapidísimo al hospital porque el niño va a nacer. En este caso, ¿verdad? De Carlita, ¿verdad? Nació 8 mesino, no fue 7 mesino, 8 mesino, le faltaba un mes todavía porque iban a nacer en octubre. Entonces le tuvieron que hacer la cirugía o ¿cómo se llama? La cesárea. Gracias a Dios que salió perfecto. El niño está muy bien de salud. Ellos no se imaginan la felicidad que tienen ahorita. Les ha concedido Dios la petición de su corazón. Carlita es una guerreraza de Dios que luchó y luchó. Nunca se dio por vencida. Y ahí está el premio, ¿verdad? De que Dios les ha dado. Ahora bien, así está el mundo. Los dolores van a aumentar en el siglo XX. Guerras y rumores de guerras. Llegamos al siglo XXI, confusión. Y cada vez vemos más y más y más dolores y terremotos y que esto y que el otro. ¿Cuántos estamos rodeados de falsos profetas? Han pululado en el internet, en las redes sociales, que Cristo viene el 12 de septiembre, que viene el 23 de septiembre, que había un terremoto en California el 15 de septiembre, que por las 4 lunas de sangre, por las tétradas, se iba a acabar el mundo ahora el 23 de septiembre, que es cuando termina la fiesta de las trompetas y comienza el mes de Yom Kippur o el de la expiación. Y estamos rodeados así, pero de cantidad de personas que están quedando como falsos profetas. En Costa Rica hay un pastor de mucho renombre que dijo que ya venía Cristo ahora en septiembre y comenzó a preparar a la gente, comenzaron a vender cosas, etcétera, etcétera, y comenzaron a que ya viene y puso una fecha. ¿Y qué es lo que va a pasar, verdad? Que cuando pase el tiempo y no venga Cristo, el mundo va a decir, ya ven, los cristianos son una bola de mentirosos. Ahí inclusive me achacaron que yo había dicho que venía en septiembre, Virgen de la Macarena. De una conferencia donde si viene Cristo, como ha cumplido las primeras 4 fiestas y faltan 3 fiestas por cumplir, que son trompetas, Yom Kippur, expiación y los tabernáculos, yo dije que cuando venga Cristo en el arrebatamiento es posible que esté relacionado con el mes de septiembre. No, pues me pusieron. El hermano Altucin dice que viene en septiembre del 2015. Tuvimos que desmentir en las páginas, ¿verdad? Dios nos libre, el día y la hora, nadie la sabe. Dios nos libre de poner una fecha. De que puede ser en septiembre o puede ser en Pentecostés, puede ser.
solo Dios lo sabe. Pero poner fechas es ya caer en falsas profecías. Entonces, esta es la forma como Cristo está definiendo el principio de dolores. Ahora, regresamos al versículo 6 de Mateo 24 y veamos el período de las guerras a la luz de la historia. Como les dije, en esta serie vamos a analizar con mucho detenimiento cada una de las señales que Jesucristo mencionó para no caer en confusión ni en falsas profecías. Dice el versículo 6 y versículo 7 de Mateo 24. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Ahorita, ¿quién puede negar que estamos viviendo que Corea del Norte amenazó a Corea del Sur? Que Rusia está invadiendo ahorita con helicópteros y jets a Siria. Que ahorita están peleándose Turquía contra los kurdos y los kurdos no están a gusto con ellos. Irak con problemas étnicos entre ellos y peleándose entre los árabes. Tratando de apoderarse los árabes de Yemen, que es la península arábica. Y encontramos todos los días conflictos de naciones que están peleándose, que China ya amenazó el mar de la China, a Tailandia, a Filipinas, a Japón, que porque esas islas son de China y comenzó a sacar portaaviones. Ahorita China acaba de comprar el portaaviones más grande del mundo, la China, donde le caben casi 30 aviones supersónicos. Y con eso quiere controlar todo el mar de la China para que ninguna de las naciones pobres que están ahí como Hong Kong, Tailandia, Finlandia y toda esa Indonesia, Japón, no puedan ni hacer pío cuando China se apodere de esas islas. Por todos lados vemos esta ambición de ensanchar sus territorios de las naciones a costa de la esclavitud de otras naciones que ellos puedan conquistar. Lo que se llamó hace algunos años el famoso colonialismo. El colonialismo fue cuando Francia, Inglaterra, Europa, Estados Unidos llegaron a la India, llegaron al Medio Oriente, ¿verdad? Y hasta que se independizaron estas naciones, fueron colonias de Francia, de Inglaterra o de Estados Unidos. Muy bien, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Vamos a ver entonces las guerras en primer lugar. En 1914. Del siglo pasado, el asesinato de uno de los herederos de los Balcanes produjo la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue el resultado de matar a una persona. El asesinato de uno de los herederos de los Balcanes produjo el estallido de una Primera Guerra Mundial. ¿Quién hubiera pensado esto? Que un crimen iba a provocar un conflicto de caracteres catastróficos que duró 4 años. ¿Quién iba a pensar esto? Ahora, sobran ahorita, si la Primera Guerra Mundial fue producida por un crimen de una persona, ahora imagínense todas las barbaridades que muchas naciones están haciendo para producir una guerra donde nos podemos aniquilar en 30 segundos, con tantas armas atómicas que existen. Esta era la primera vez en la historia humana, la Primera Guerra Mundial, que afectaba los 5 continentes del mundo. También por primera vez se usaron armas químicas en la Primera Guerra Mundial que costó la vida de 17 millones de personas. Después de esta guerra, la Primera Guerra Mundial, se formó la Liga de las Naciones con el propósito de evitar guerras posteriores. Sin embargo, después de 1917 pasaron muy pocos años hasta que en 1939 explotó la Segunda Guerra Mundial. Cuando se levantó el Führer, Hitler, Adolfo Hitler, con su Partido Nacional Socialista Alemán, y le dijo, ¿verdad? Pues yo solamente tengo ganas, ¿verdad?, de ver cuántos alemanes hay en Polonia y en Checoslovaquia. Y entonces en Inglaterra, cuando se dieron cuenta que Hitler estaba tratando de avanzar y salirse de Alemania, pudieron discernir algunos ingleses, que como Winston Churchill, que todavía no era primer ministro de Inglaterra, de que Hitler traía intenciones de apoderarse de Europa. Entonces Inglaterra mandó a un empresario que se llamaba Chamberlain, que era el primer ministro de la Cámara de los Comunes en Inglaterra, y llegó Chamberlain a entrevistarse con Hitler. Y entonces Hitler platicó con Chamberlain
es exactamente lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente. Y Hitler dijo, yo soy peace and love. Diles a los ingleses y diles a todos ahí en el Reino Unido que no hay problema, yo no voy a invadir Europa. Entonces Chamberlain regresó a Inglaterra con la bandera blanca y todavía hay fotos de cuando baja el avión. Gloria a Dios, ¿verdad? No va a haber guerra y todos los ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. Poquitas semanas después de que Chamberlain comenzó a decir que no iba a haber guerra, Hitler invade Polonia y Checoslovaquia. Y entonces comienzan los ingleses a pensar que Winston Churchill tenía razón y lo nombran entonces primer ministro. Y entonces Alemania invade Inglaterra, destruyó el 80% de la ciudad de Londres en la Segunda Guerra Mundial. Y Winston Churchill sale en Londres a caminar por todas las calles con toda la gente buscando a todos los heridos. Y entonces Winston Churchill junta a la aviación y combate o contraataca a los nazis. Y Hitler se asusta de darse cuenta que los ingleses tienen un poderío tremendo en la aviación. Entonces vemos nosotros de qué forma esta guerra mundial, ¿verdad? Tuvo que tener consecuencias gravísimas, donde murieron 6 millones de judíos. Hitler se olvida de Rusia, Hitler se olvida de Estados Unidos e Inglaterra, se junta con Mussolini en Italia y comienza a perseguir a los judíos, que en aquel tiempo ni nación, ni ejército, ni pistolas tenían los judíos. Y nadie entiende ahorita, los estudiantes de sociología, por qué Hitler odiaba a los judíos y nombró la solución final para acabar con el pueblo judío. ¿Qué fue lo que pensaba en su corazón Hitler? ¿O cómo veía a los judíos? ¿De enemigos cuando ni siquiera tenían armas para pelear contra él? Ni nación donde poder reunirse. La Biblia nos da las respuestas a lo que la historia y los investigadores no han podido descubrir. Además de esta guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, costó 70 millones de vidas. 70 millones de vidas. Y por primera vez, en 1945, el mes de agosto, se usan 2 bombas atómicas con 1 millón de kilotones o de toneladas de dinamita cada una en 2 ciudades y en un puerto japonés, Hiroshima y Nagasaki, matando a cerca de 200,000 japoneses. Cuando Japón vio que Estados Unidos, por contraatacar Pearl Harbor, en Hawái, cuando los japoneses llegaron y acabaron con todas las naves marítimas y toda la fuerza marítima que tenía Estados Unidos, la fuerza naval, entonces Estados Unidos soltó estas 2 bombas y entonces Japón, después de la segunda bomba, firmó la rendición en un barco Missouri con los Estados Unidos y se acabó la Segunda Guerra Mundial. Además, en esta Segunda Guerra Mundial se usaron bombas atómicas matando a 200,000 japoneses y después de las guerras, veamos en Lucas 21:9, porque todas estas señales están en 3 evangelios. Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24. Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24 recopilan toda la investigación y toda la intervención y la revelación de Cristo de las señales de los últimos tiempos. Y como cada uno de los evangelistas oyeron cosas diferentes y vieron cosas diferentes, otros completan lo que otro evangelista no pudo escribir. Por ejemplo, en Lucas 21:9 dice así la palabra de Dios, hablando de los tiempos finales, desde luego. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, aquí ya se usa una palabra que no se usó en Mateo, ven, tenemos que juntar todas las piezas de la Biblia para poder armar el rompecabezas. Esta palabra sediciones es acatastasia con K, acatastasia, que significa tumultos, protestas masivas. Cuando oigan de guerras y levantamientos en cada sociedad, de que están protestando miles de personas contra el gobierno o contra el gobernador o contra un dictador, etcétera, etcétera, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero no es el fin todavía. Esta palabra sediciones, que significa desórdenes sociales, tumultos, insurrecciones, y Marcos lo traduce con la palabra tarache, que es otra palabra griega que significa alborotos,
O sea, disturbios callejeros, huelgas masivas, desórdenes masivos, agitaciones sociales. ¿Saben ustedes en los últimos 3 años cuántos desórdenes, insurrecciones ha habido en Estados Unidos del pueblo de los negritos? De que protestan de que la policía está abusando y está matando, o sea, que los tratan peor que a los blancos. Más de 45 casos existen en menos de 2 años de levantamientos que, como Ferguson, incendiaron casi la ciudad. Cuando mataron a un negrito, ¿verdad? Que dijeron que había sido una forma injusta en la que la policía lo había asesinado. Entonces, todo esto que la televisión, gracias a la televisión, nos damos cuenta de lo que está pasando, es precisamente de lo que Cristo habló. Siempre ha habido revoluciones y desórdenes, pero veamos algunas. Escuchen esto. Desde 1882, que fue el periodo cuando se inició por primera vez el inicio o cuando se comenzaron a pensar como Teodoro Herzl, un judío en el siglo XIX, que comenzó ya a pensar en regresar a Israel. Ya se comenzaba a levantar y a disipar la neblina y comenzábamos a entender más las profecías de los últimos tiempos como lo que está pasando ahorita. Escuchen lo que les voy a decir. Tenemos la revolución de esta época, del 882 a nuestros días. Nunca en la historia, en más de los 6,000 años que tiene el ser humano, había habido las revoluciones que existen desde el siglo XIX. Y la principal razón es el surgimiento de Carlos Marx. Judío, 1818-1883, quien en el siglo XIX, este hombre postuló la teoría de una revolución, la cual llevó a todas las demás revoluciones del siglo XX. Antes de eso, no había habido revoluciones. La Revolución Filipina, 1898. La Revolución Rusa, 1905. La Revolución Mexicana, Viva Villa, 1910. La revolución bolchevique de los rusos, encabezada por por Lenin, 1917. La guerra del Golfo Pérsico, 1990. La revolución de Egipto, 2011. La revolución en Libia, 2011. La revolución en Yemen, 2011. La guerra civil en Siria comenzó en el 2011. El surgimiento de ISIS, 2014. Cuando oigáis de revoluciones y de guerras, sabréis entonces que se encuentran en el tiempo del fin. No cabe duda que en la época en que los judíos iniciaron el éxodo o comenzaron a pensar en regresar a su tierra, que el diablo comenzó, ¡ay, estos ya están a punto de regresar! Comenzó el diablo a alborotar a los líderes y a las naciones y vemos que la culminación han sido todas estas revoluciones. Solamente las revoluciones comunistas de Rusia y China del siglo XX costaron más de 100 millones de personas, entre el comunismo, el marxismo, el nazismo, el fascismo y el islam. Sistemas de pensamientos ateos, radicales, completamente de la violencia. El otro día que tuve un debate con un ateo, me decía, es que en el nombre de Dios, ustedes, porque ellos no entienden la diferencia entre católicos y cristianos. No, ustedes, la Inquisición mataron a cerca de 500,000 de personas, Torquemada en España por órdenes del Vaticano. Y ustedes en el nombre de Dios, etcétera, etcétera. Miren en el nombre de Dios los musulmanes lo que hicieron las Torres Gemelas. Todo es en el nombre de Dios. Ustedes son más fanáticos que nosotros. Le dije, discúlpame, pero júntame todas las veces en las que tú puedes culpar a la religión de que ha habido muertes. Y yo te junto simplemente en un siglo, en el siglo XX, más de 150 millones muertos por el ateísmo, por regímenes ateos. Los casi 150 millones de muertes en el siglo XX fueron debidos al comunismo, al nazismo y al fascismo. Así que le dije, ¿de qué estás hablando? Cállate la boca antes de hablar. Solamente en el 2011 hubo protestas revolucionarias masivas en Algeria, en Bahrein, en Irak, en Omán, en Irán, en Kuwait, en el Líbano, en Marruecos, en Arabia Saudita y en Sudán. La llamada primavera árabe, ¿se acuerdan? Que no todas las revistas y todas las clases sociales en el mundo atrajo la atención mundial de que nos encontrábamos en los últimos días. En conclusión, escuchen,
del año 1882 a 1992 ha habido más de 70 revoluciones, levantamientos, insurrecciones juntos, y de 1882 al 2012 encontramos más de 434 revoluciones y golpes de Estado. Ahora tenemos en segundo lugar las hambres. Regresamos a Mateo, y ya que hemos visto y estamos comenzando a entender con más profundidad por qué Jesús dijo que aunque siempre ha habido guerras, en los últimos tiempos se conjugarían todas estas señales, vemos en segundo lugar las hambres. Versículo 7, y habrá guerras, pestes y hambres. Veamos primero la diferencia, qué importante es esto, entre las hambres agudas y las hambres crónicas. Apúntalo, son dos cosas diferentes para que podamos argumentar y podamos sostener un debate con las personas. Porque es muy importante, siempre que argumentas o estás debatiendo a alguien, es muy importante definir los términos. ¿Qué quiere usted decir con esa palabra, Señor? ¿Qué quiere usted decir con esa definición? Es como en la abogacía. En un contrato, por ejemplo, una coma hace que el contrato que tú tienes de renta o el contrato que tú tienes para cualquier otra índole dentro de la abogacía o dentro del derecho cambie completamente el significado de esa oración. Rápidamente un ejemplo. Dice la Biblia que cuando el ladrón junto a la cruz moría, Cristo le dijo: en este día estarás conmigo en el paraíso. Y una secta que se llama Los Testigos de Jehová le cambiaron eso y le pusieron una coma. Y le pusieron: de cierto te digo, en este día que estarás en el paraíso. ¿Se dan cuenta? Una coma, cómo cambia el significado de una oración. Por eso es tan importante cuando estamos debatiendo y en la apologética definir los términos y saber de qué se trata. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿O qué término estás usando? Pero el hambre aguda es el resultado de las guerras. Todas las guerras producen hambres o diversas catástrofes, por lo que en estas circunstancias la mayoría de la gente se queda sin comer. Entonces las guerras producen hambre, son las hambres agudas. Y las hambres crónicas, por el contrario, es el resultado de la mala nutrición, como los niños de Biafra, de algunas zonas pobres, donde la gente está muy mal alimentada, porque las naciones ricas, no Dios, las naciones ricas que van a ser juzgadas, no les interesa ayudar a gentes o a gentes que no tienen ni siquiera para comer, cuando si se repartiera el dinero, ¿verdad?, en todo el mundo, podría haber un poco de equidad, pero no era lo que perseguía Carlos Marx. Carlos Marx perseguía la lucha de clases, que si la clase del proletariado derribaba a la clase de la burguesía, entonces el proletariado tomaba el poder. Pero fue lo que pasó en Cuba, fue lo que pasó en los países comunistas. Cuando el proletariado toma el poder, repite el mismo error y siguen ellos con otra dictadura disfrazada de otra manera. Veamos algunas hambres catastróficas en los últimos 2 siglos. 1916 y 18, la hambruna en el Líbano, 100,000 muertes, 1/4 parte de la población murió en el Líbano. 1961, la hambruna causada por un experimento chino que resultó en 40 millones de personas muertas, considerada la hambruna más grande de la historia, del 59 al 61, por un experimento de los chinos. 2005, la crisis de alimentos en Nigeria ha matado a más de 300,000 niños que se han muerto de hambre. Tú tienes una torta, tienes buñuelos, tenemos una soda, tenemos cornflakes, un petate donde, como decía mi abuelo, donde echarnos. Por lo menos un ladrillo, le pones un periódico y lo usas de cojín. Pero hay gente que ni siquiera tiene eso en el mundo. Ahorita al ver estos millones de refugiados, nos parte el corazón. Yo imagino, yo le decía a mi esposa hoy en la mañana, me imagino que sucediera esto, que alguna vez nos sucediera esto en México, ¿verdad? Que sales de tu casa sin nada, más que con la pijama que traes puesta tal vez.
a un destino incierto. No sé dónde vamos a dormir hoy. Están durmiendo en los autobuses, en los trenes, en los rieles de los ferrocarriles. ¿Qué me va a dar trabajo? ¿Vamos a sobrevivir? ¿Qué futuro tienen nuestros hijos? Y nosotros aquí todavía con casa, por lo menos tienes un jacal, por lo menos tienes un lugar donde llegar, por lo menos tenemos una seguridad, ¿verdad? O un país donde se ha respetado el evangelio, podemos hasta ahorita vivir en paz. Démosle gracias a Dios por el amor de Dios. Démosle gracias a Dios. Y a todas estas podemos agregar las hambrunas de Rusia en 1891, 1921, 1932 y 33, con más de 20 millones de personas que mató el hambre. No tenían que comer, ni un taco, ni una tortilla, ni un pan, ni un bolillo. Y cuando vemos todas estas cosas, es cuando podemos decirle, Señor, ven pronto. Señor Jesús, ven pronto por nosotros. Y mientras vienes, Señor, encuéntranos ministrando tu palabra, intercediendo todos los días. Te pido, Padre, por estos refugiados. Te pido por mi familia que no te conoce. Te pido por México, trae la paz a nuestra patria. Dame personas a quien les hable hoy, que me levanten la mañana de ti, de tu amor en la cruz. Vivamos verdaderamente como la Biblia quiere que vivamos. Para que en esta paz y en esta armonía, en este perdón de unos a otros, tolerándonos y perdonándonos unos a otros, amándonos unos a otros. Es increíble la guerra que hay ahorita entre iglesias y entre cristianos, atacando a cantantes, atacando a predicadores por todos lados. Ya ni te metes al YouTube, ¿verdad? Porque es una guerra impresionante. Ya no sabes quién dice la verdad y si es verdad lo que se dice de esa persona. La Biblia dijo, Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, no del mundo, el amor de muchos cristianos se enfriará. Y es una de críticas ahorita, de hermanos y de predicadores. Y oíste esto, y por aquí y por allá es un morbo insano en el que ya está penetrando como un cáncer, como una corrupción a la iglesia. Y se nos olvida que Jesús oró, oh Dios, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Juan 17:21. Y que os améis con amor sincero, que a tu hermano que te ha ofendido lo perdones. Y si él no te quiere perdonar, es su problema. Pero por favor, dice Cristo, nunca guarden rencor en sus corazones. Saquen toda amargura, toda malicia, toda inmundicia de tu vida. Tú no puedes darte el lujo de odiar ni tener rencor contra nadie. Hayan hecho lo que te hayan hecho, perdónalos. Perdona, porque si tú no perdonas, la gracia de Dios se interrumpe en tu vida. Hebreos 12:15. Es una amargura, es un veneno la amargura de estar guardando algo contra alguien o contra lo que te hicieron, porque va a arruinar tu vida espiritual y te impide discernir la voluntad del Espíritu y no puedes tener el entendimiento para conocer su voluntad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta revelación en la cual es una preparación para que no vengas como ladrón en la noche a nuestras vidas. Porque somos hijos de la luz, no somos de la noche. Por lo tanto,